Neoliberalismo. En México, en el transcurso de diferentes sexenios, se establecieron variados modelos económicos. En cada uno de ellos respondió a lo que es la forma de organizar y de estructurar la economía del país. En el neoliberalismo se buscó un cambio dentro de todas esas políticas económicas que se habían dado desde antes. ¿Por qué? Porque con el neoliberalismo se hace una apertura comercial a lo que nosotros denominamos un nuevo comienzo de tratados comerciales, de apertura comercial con otros países y también arancelarios. Pero pues para entender todo esto tendríamos que ubicarnos en los años de 1982 a 1988, cuando por primera vez con Miguel de la Madrid, este presidente establece este modelo económico. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, lo que sucedía es que las empresas que antes eran paraestatales se convierten a privadas. ¿Por qué? Porque se buscaba un nuevo incentivo económico, se buscaba que si era una persona, un inversor privado, le iba a dar mayor auge a la economía y con esto se iba a dar un mejor apertura hacia el comercio. Por esto se fomentaba la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. Entonces, en 1982, México, que era un país cerrado en ese momento, pasa después a 4 años a pertenecer al GATT, el Acuerdo General sobre Cambios de Aranceles Aduaneros y de Comercio. Ellos establecían los aranceles que se iban estableciendo de acuerdo a cada uno de los países que eran miembros. Pero, ¿cómo se llegan a todo este tipo de negociaciones? Bueno, pues mediante también tratados comerciales con diferentes países, sobre todo con Estados Unidos, y también pues con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que conocemos también con México, Estados Unidos y Canadá. Todo esto sucede a la par de una privatización de muchos servicios que se daban en México. Es decir, que ahora, como estaba abierta la economía a que llegaran nuevas inversiones y también importaciones de otros productos de extranjero, el producto nacional tenía que competir, tenía que buscar un lugar y muchos negocios de mediano o pequeños negocios quebraron. ¿Por qué? Porque no tenían tan alto estímulo económico como las fuertes monopolios que estaban establecidos desde antes, como empresas multinacionales. Entonces, el neoliberalismo mantiene los fundamentos de liberación de mercado, es decir, una privatización. Es un libre comercio y esta apertura comercial lleva a que se implemente en varias empresas nacionales que pasen a ser a capitales privados. Entonces, Miguel de la Madrid, como presidente, él cuando estaba tenía participación en 45 ramas de la economía, pero para el último su participación solo se limitó a 23 ramas, resaltando que en el año de 1982 el gobierno federal contaba con 1.155 empresas, de las cuales en 1988 se reducen solo a 412. ¿Por qué? Porque dejan de ser empresas paraestatales para ser empresas privadas o manejadas por un inversor privado. Durante el siguiente sexenio, con Carlos Salinas de Gortari, viene otro auge a este modelo económico, pero él modifica artículos constitucionales muy importantes que impactaron sobre todo en la economía nacional, como el artículo 28, el 73, el 123, para que con ello se pueda dar una mayor liberación a monopolios y que pudieran invertir aquí en México sin tantos bloqueos de transacciones, o que también los ejidatarios en el artículo 27 pudieran vender sus tierras. Entonces, esto conlleva a que a que estas mismas personas pudieran comprarle sus tierras a estos
ejidatarios. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos del neoliberalismo? Era la organización y modernización del aparato productivo mediante la reconversión industrial, que consistía en elevar la productividad y calidad de las manufacturas para competir en los mercados internacionales. Dicho esto, era no nada más lo que es privatizar empresas, también los bancos, una mayor participación del sector privado en la economía, el fin del reparto agrario y la disolución del ejido con la privatización del campo. Es decir, ahora ya el ejidatario podía vender sus tierras y ¿quién se las compraba? Los grandes empresarios. Y se daba un fomento a la inversión extranjera. Entonces, para hacer una breve mapa conceptual, podríamos establecerlo como los antecedentes del modelo agrario exportador, el modelo sustitución de importaciones y el modelo neoliberal. Y el desarrollo se da a partir de 1982 con este proyecto neoliberal, que además optó por la liberación y desregulación industrial, comercial y financiera, en la cual se vinieron todos los inversores privados a este país y aceptando las directrices del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que ellos eran que daban los créditos a los presidentes que vivieron durante ese sexenio, estos tipos de cambios, para que cuando pedían un préstamo le decía al banco, sí, te voy a prestar, pero tú necesitas asegurarme que me vas a pagar el dinero que yo te estoy prestando. Y ellos le dictaban cómo se iba a hacer para que pudieran asegurar para que se les cumpliera este plazo de pago. Entonces, ¿cómo se podía asegurar? Bueno, aumentando la edad del año de trabajador en que trabajara. En fin, fueron estrategias como revertir el crónico déficit público, controlar la inflación, la renegociación de la deuda externa, la liberación comercial y financiera, acelerar la venta de las empresas paraestatales y la eliminación de la regulación estatal. Todo esto aunado a la globalización que se venía presentando. ¿Por qué? Porque la globalización se aplicó en todo el mundo. Es decir, esto es parte de que éramos, consecuentemente, si sucedía algo en otro país, nos impactaba directamente porque todos estábamos entrelazados. Entonces, las desventajas o ventajas de este modelo podríamos establecerlo en este sentido. El neoliberalismo proponía que se recaiga en una minoría la administración capitalista y tener mayor capacidad de compra de una persona, de un inversor, pero también a las personas que no tenían tanto recurso económico no les era fácil poder acceder a los recursos. Y también había restricciones entre gobiernos. En el modelo neoliberal, tantas características como positivas como negativas, fue el impacto más lo negativo que se vivió en este momento. Entonces cambió el tejido de la sociedad, el costo lo pagaron sobre todo aquellos que tenían menos instrumentos políticos para defender su posición, como los agricultores, como los pequeños obreros, como los asalariados, porque la competencia externa directa era muy fuerte sobre los productos nacionales. Llegaban muchos productos de importación, había mucha competitividad y había que salir a flote como un poco apoyo del gobierno. Entonces, que esto lo que nos hacía una clase media consumista que variaba y también estaba muy dependiente a los productos extranjeros. Entonces, todo esto se hizo acompañar de dos grandes pilares: el presidencialismo sin límites y el partido de Estado, es decir, el antiliberalismo político. Trajo otras cosas también, como mano de obra barata, dependencia económica de México con otros países, especialmente, pues como les comentaba, como Estados Unidos, precios altos en servicios básicos, falta de respeto a los derechos laborales, eludiendo obligación de los patronos, y grandes desempleos. ¿Por qué? Porque fue el fracaso de grandes sectores industriales en los cuales pues ya no podían dar empleo a las personas. Aquí vemos a Miguel de la Madrid, que fue en 1982-1988 que se dio esto de lo que viene siendo el modelo neoliberalista y en la cual se dio una nueva orientación económica hacia el mercado internacional, la integración de México al GATT en 1986 y la negociación de la deuda externa mediante préstamos que se solicitaron al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Y pues podemos saber pues que al
nosotros al entrar a esta competencia con estos tratados comerciales, pues se crearon también bloques económicos con otros países y estos aspectos pues también impactaron en México. El Tratado de Libre Comercio también en 1991 también México se incorporó al Consejo de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, CEAP, y un año más tarde firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, con Estados Unidos y Canadá, y también conocido como Tratado Trilateral de Libre Comercio, porque eran 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, ¿qué radicaban? Pues que no se establecieran demasiados impuestos arancelarios. Es el impuesto que se le pone a un producto cuando entra a un país. Entonces, eso buscaban de que sus productos no tuvieran tantos aranceles para que se pudieran ser comprados. Y al hacer esto, el producto nacional no era comprado, se compraba más el del exterior porque quedaba más bajo el producto que venía del extranjero. Entonces, todo esto se da durante este presidencialismo de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari en 1988 1994, pero no son los únicos presidentes que han estado viviendo la etapa del neoliberalismo. Nosotros tomamos como partida a Miguel de la Madrid, pero también se dio con Zedillo, con Vicente Fox, con Calderón y con Enrique Peña Nieto hasta 2018. Pero es hasta ahí, hasta donde llega a su mandato más fuerte con Enrique Peña Nieto, el modelo neoliberal, donde empieza también él a tener muchas reestructuraciones en la Constitución para apoyo al modelo neoliberal. Entonces, todo esto da un déficit en la balanza del mercado, en la balanza de la economía de México, y da una quiebra de cientos de empresas y el cierre de varios centros de trabajo y el debilitamiento de contratos colectivos, la severa disminución de alimentos y la extinción de especies silvestres y domesticadas. ¿Por qué? Porque al haber mucha demanda de productos, pues también se lastimaba lo que viene siendo a la agricultura y la erosión del suelo, la degradación, y también se da mucho el efecto invernadero por las grandes fábricas que se fueron implementando y que crecieron enormemente en estos periodos. Entonces, todo esto se ha ido manejando hasta este momento y se ha tratado de minimizar o de hacer que estos bloques económicos tengan una mayor participación también ya ahora en la Unión Europea para cuidado del medio ambiente. El Tratado de Libre Comercio América del Norte también buscan aperturar no nada más mercados hacia Estados Unidos y Canadá, sino que también México participe en estas exportaciones y la agrupación económica de Asia Oriental. Muy bien, es todo por mi parte. Un placer.